Buenas tardes, amigos. Bienvenidos a un nuevo programa del Lobo Estepario. Antes de comenzar, queremos dar mostrar nuestro agradecimiento a la Botica del Chamán y al Librepensador que patrocina nuestro programa, y a ver si se anima más gente a patrocinarlo. Y también, antes de comenzar, un recuerdo con el sentimiento fuerte del corazón hacia el pueblo de Venezuela, que está sufriendo unas trágicas consecuencias de un levantamiento popular contra su gobierno. No entramos en tema político, simplemente un abrazo muy fuerte al pueblo de Venezuela, que para eso son sangre de nuestra sangre. Esta tarde nos acompaña a nuestro programa Antón Castro. Buenas tardes, Antón. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pensaba que ibas a decir que también el gran conflicto que hay en Ucrania. También. Que está habiendo, decían ahora mismo que ha habido ya posiblemente más de 100 muertos y que está la gente, una convulsión enorme. También están como Venezuela, la verdad. Sí, sí. Antonio Rodríguez Castro, Antón Castro, gallego del 59, de un lugar que, como decía José Luis Melero, cuenta la tradición que encallaban las ballenas. Autor de más de una treintena de libros de narrativa, poesía, periodismo, historia y cine, director de algunos de los más importantes suplementos culturales en diarios como El Día, El Periódico de Aragón, Heraldo de Aragón, y de programas televisivos de divulgación cultural, entre otros El Año de los Borradores. Un aragonés gallego que jamás ha olvidado sus raíces y que sigue escribiendo en su lengua materna. Todo un más que merecido Premio Nacional de Periodismo Cultural en 2013 y, por suerte, en vida, hermano, en vida, como decía Rabate. Antón, para quienes nos hemos criado en esta tierra monegrina, árida y desértica, no sé, Galicia siempre nos ha inspirado esos frondosos bosques con unos caminos inextricables, esas leyendas bequerianas de Veruela, ¿no? Con sus hadas, sus elfos y sus meigas, ¿no? Esas nieblas del Eume. ¿Cómo te ha inspirado a ti esa Galicia? ¿Cómo te ha influido esa infancia en Galicia? Bueno, yo creo que de una manera definitiva, porque yo he sido un niño de aldea. Vivíamos en un pueblecito chiquitín que ni siquiera que no tenía ni carretera. Y entonces, realmente convivías un poco con lo que se llaman los aparecidos, que eran como, evidentemente, leyendas. Convivías con la música de la lluvia, que era una música que parecía de acordeón y a veces te producía auténtico miedo. Estaba el mar al lado, había unos bosques muy profundos donde decían que habían apariciones y que cuando a ti te parecían que eran cuentos, venía alguien y te decía, no, mira cómo estoy, me ha arañado la cara la bruja de tal sitio, ha aparecido, ¿sabes? Entonces, había una sensación de, realmente donde no sabías lo que era la realidad y lo que era la fantasía, es decir, se fundían de tal manera que a veces tenías la sensación de que estabas viviendo en un realismo mágico. Y de hecho te cuento un detalle muy gracioso. García Márquez decía que él contaba como cuenta básicamente porque tenía una abuela gallega que le hablaba de las cosas así con esta especie de sentido mágico, prodigioso e intemporal, ¿no? Y a mí me ha marcado totalmente, ¿no? Una de las escenas más curiosas, y termino con esta respuesta, que yo aplicaba, cuando los días de lluvia, aplicaba el oído a la tierra porque me gustaba oír el temblor, el golpeteo, y tenía la sensación de que había como unas ondas expansivas en el interior de la tierra que me llegaban no sé cómo al corazón a través del oído, y esa sensación la repetía constantemente, pero siendo un niño de 7, 8, 9, 10 años. Entonces me parecía que era comunicarme secretamente con la tierra. Sé que te parece raro, pero yo creo... No, al revés, me parece muy bonito, muy bello, la verdad. Sí, pero esto me pasaba. Además lo expresas con unas palabras fantásticas, una armonía y una maravilla. Gracias. Convivías, como dice... Sí, y luego, fíjate, otra cosa muy curiosa que a mí siempre me ha gustado mucho la tradición popular, la narrativa popular oral, ¿no? Entonces, en mi casa por mi casa pasaban muchos mendigos. Entonces, esos mendigos siempre te llenaban la cabeza de fábulas, de historias de lobos, de historias de zorros, de historias de muertes también. Y el afilador también. El afilador, sí, no solo eso, el afilador en mi casa tenía como una especie de habitación pequeñita de apenas 2 metros cuadrados donde dejaba siempre su piedra de afilar, etcétera, etcétera, tenía allí sus cosas. Y luego los afiladores tienen un lenguaje propio que se llama barallete, sí, y era un mundo como muy especial, un mundo donde tenías la sensación de que todo era posible, ¿no? Yo me enamoré con 6 o 7 años de mi vecina de enfrente que tenía 18, y entonces un día me dijo: no creceré y te esperaré. Y yo efectivamente estaba convencido de que me iba a esperar. Yo intentaba hacerme fuerte, intentaba crecer. Cada vez que me daba un beso, imagínate, un beso pequeñito, normal, de mejilla, imagínate, yo fabulaba
O sea, yo tenía la sensación de que estaba viviendo la historia de amor más fascinante del siglo, ¿no? Bueno, pues todo eso era este mundo, la narración oral, un poco esta historia, ¿no? Qué envidiable entorno comparado con lo que nos han contado en otras ocasiones, ¿no? De esa vida de aldea gallega, ¿no? Bueno, de esa hombre, cerrazón, o de esa oscuridad. Sí, también la oscuridad era muy importante. Yo era un niño esencialmente miedoso. Las corredoiras, los caminos de carro, que estaban casi siempre tupidos, con esas frondas tremendas, cuando de repente tú oías el sonido del viento. Bueno, yo he pasado auténtico pánico, pero no solo con 5, 6, 7, 8, 10, 12 años. Cuando me casé, fui con mi mujer, yo tenía 21 años, me parece, 20. Nos fuimos a Ogrove, y en Ogrove, de repente, pasamos a La Toja. Se nos cayó la noche encima y teníamos que atravesar el puente. Bueno, no te puedes ni imaginar el miedo que pasaba yo. Estaba aterrorizado. Hasta mi mujer tan tranquila, aragonesa, no sé qué, hasta que de repente se da cuenta de que yo estoy aterrorizado y le contagio su pánico. O sea, quiero decirte que esa sensación que teníamos de la infancia aún persiste, y aún a veces persiste de noche. Yo todavía tengo miedo a la oscuridad. Además es que tenías una vecina que decían que era bruja, ¿no? ¿Me llega? Sí. Tenías un tío que salía del manicomio y dormía contigo. Sí, es verdad, eso es cierto. Eso es cierto. Mira, la bruja esta nos decía que ella veía el demonio constantemente. Y además, como te he insinuado hace un momento, había un momento que te enseñaba todos los arañazos. Entonces decía, claro, que las garras del demonio le habían arañado la cara. Y el otro señor era un personaje como muy curioso, porque efectivamente era un loco, tenía como ciclos de locura, ¿sabes? Entonces venía a casa y se quedaba a dormir en casa. Tenía una respiración absolutamente cavernosa que parecía que de repente tal. Pero hay una cosa que me impresionaba mucho. Era un señor que sabía mucho de geografía, sabía todas las provincias españolas, y entonces me tomaba lecciones y me empezaba a preguntar. Entonces me decía, por ejemplo, si yo te digo Zaragoza, ¿tú qué me puedes decir de Zaragoza? Decía, pues hombre, Zaragoza, pues claro, el Pilar, el Real Zaragoza. Entonces yo le recitaba la alineación del Zaragoza, o cosas así, o el río Ebro, o cosas de este tipo. Entonces de esa manera, bueno, nos lo pasábamos muy bien. Y una cosa muy, muy curiosa, muy literaria y a la vez muy de Cunqueiro, llevaba siempre los bolsillos llenos de periódicos, de papeles de periódico, que era lo que él llamaba, y perdóname la vulgaridad, para dispensar docu, es decir, como a modo de papel higiénico, ¿no? Y era, bueno, este mundo así que parece como que me lo estoy inventando para ti, pues esto era cotidiano. ¿Y nadabas con los delfines? ¿Eso también es cierto o es un mito? Bueno, pues no te lo vas a creer, pero ya sabes que hace poco mi hija escribió un artículo diciendo era verdad, ¿no? Bueno, pues resulta que mi madre vive conmigo ahora, desde hace varios años. Y entonces íbamos de niños, teníamos que bañarnos entre 17, 19 y 21 veces, siempre cifra impar, pero a partir de 15 para arriba. Teníamos que tomarnos baños, pero en fin, era como una cosa terapéutica, ¿no? Y a la vez tenía un punto de cosa mágica. Y entonces íbamos a una playa que ahora se llama la playa de Conbouzas, que está en Barrañán, en Arteixo, y entonces allí llegaban los delfines, llegaban al atardecer. Yo al principio estaba aterrorizado, hasta que descubrí que los delfines eran inofensivos, y eran unos sujetos muy inteligentes y muy literarios. Y bueno, yo al principio, ya te digo, es que estaba muerto de miedo, pero al final los veías allí tan tranquilos, venían y se acercaban, era como si buscasen compañía sobre las 6 de la tarde. Y bueno, y esto sé que, claro, ¿quién se lo va a creer esto, no? Es imposible que te lo creas, pero te tengo que decir que es como lo cuento. Eso sí, las madres no llevaban bañador, ni bikini, ni nada. ¿Sabes lo que llevaban? Lo que se llama el viso, la combinación. Recuerdo cuando estuve por allí, por aquella zona, que había la piedra de Avalar, que era para sí. de fecundidad, con los baños de la luna y demás también. Eso sabes, bueno, eso sabes que está en Muxía. Eso es tremendo, que donde ahora ha pasado toda esta especie de tal. Sí, eso era maravilloso, es una piedra, bueno, que está ahí, además, enfrente ves ese mar encolerizado, ese mar agresivo, pero a la vez ese mar grandioso, fascinante, de oleajes inmensos. Bueno, te quedas, dices tú, es un sitio fantástico, ¿no? Se va en romería, ¿eh? Se va en romería. Sí. Dime. Sé que lo has explicado muchas veces, el tema del boxeo, pero yo sigo sin imaginar cómo algo que te impregna de pequeño, de verlo con el televisor en blanco y negro con tu padre ahí de noche, puede, no sé, a una persona pues que tiene una sensibilidad como la tuya, algo que parece un deporte tan violento, ¿no? Y tan agresivo, que supongo que no lo debe ser en cierta medida. Bueno, tengo que romper un mito aquí, porque realmente yo he hablado del boxeo. A mí el boxeo, en realidad los golpes siempre me han horrorizado, o sea, entre nosotros.
Solo he visto pelear, me he peleado solamente una vez en mi vida. Tengo un recuerdo espantoso. Y luego he visto otra vez cómo un señor le pegaba a otro. Tengo un recuerdo espantoso, ya fue en Zaragoza. Entonces a mí el boxeo no me ha gustado nunca jamás. Pero claro, ¿qué es lo que me gustaba? Eso que has contado. O sea, yo los mejores momentos de intimidad que yo he vivido con mi padre fueron a través del boxeo. Mi padre había boxeado un poquito en Melilla, cuando entré a la guerra civil, perdón, durante el servicio militar. Y entonces a mi padre le gustaba mucho el boxeo. En ese momento el boxeo formaba parte de una forma de valentía, por decirlo así, ¿no? Formaba parte de la vida cotidiana. Tú piensas que el boxeo en realidad es una cosa de aristócratas, que son ellos los que hacen las primeras reglas, etcétera. Y bueno, pues yo lo he visto con él y luego, pues claro, hay un momento que en España fue muy importante y yo me acerqué, después de alejarme de mi padre, al boxeo a través de los boxeadores artistas, de los mitos, ¿no? Pues por ejemplo, Ray Sugar Leonard, Cassius Clay, Sugar Ray Robinson, o sea, me interesaba un poco Panama All Brown, que realmente no eran pegadores, eran estilistas de la esgrima, que era gente que no pegaba mucho, sino que convertían en el boxeo en una especie de, ¿cómo te diría yo? Pues eso que decían, ¿no? Se mueve como una mariposa y pica como una avispa, o ese tipo de cosas. No es que lo justifique, pero a mí el boxeo, desde hace muchos años, hace muchísimos años que no veo un combate de boxeo. Y luego sí, el boxeo me llegó mucho a través de la literatura y sobre todo del cine. Hay gente que dice que alguna de las mejores películas de la historia del cine, si uno hace una lista de las 5 mejores películas de la historia del cine, 3 o 4 serían de boxeo. Las siguientes: Cuerpos y almas, Más dura será la caída, El hombre tranquilo y Toro salvaje. Fíjate que 4 te he dicho y me he dejado unas cuantas más, Fact City, etcétera, ¿sabes? Entonces, bueno, eso. Ahora, yo la verdad es que hombre, el boxeo es una cosa que está ahí. Creo que hay cosas todavía más peores que el boxeo, porque creo que el boxeo tiene unas reglas, ¿no? El problema es cuando de repente esas reglas el propio árbitro se olvida de ellas, ¿no? Ahora me parece un deporte brutal, o sea, brutal, en fin, no me parece lo más, como te diría yo, no es lo que yo defendería de aquí al fin de la tierra, ¿sabes? Eres un niño o un joven de universidad laboral. Sí. ¿Qué recuerdos se traen las universidades laborales? Bueno, yo he estudiado, claro, primero yo he hecho FP1 y FP2. Y tuve la suerte inmensa de que en ese paso de FP1 a FP2 yo teníamos un curso puente que era solamente de humanidades. Eso me cambió la vida. Sí, porque el otro era electrónica. Exacto, sí, pero antes fue mecánica. Que tú sabes eso de estar todo el rato, por ejemplo, con la limando, que eso era horrible, ¿no? Bueno, fue una época, claro, fue para mí la época del despertar, ¿no? De descubrir un montón de cosas, de que el mundo es ancho y ajeno, de que estaba recordando que mi primer viaje lo hice en el año 73-74 y lo hice, bueno, en ese curso, perdona, y lo hice a Canarias. Y claro, para mí Canarias, ¿qué era entonces Canarias? Era la Unión Deportiva Las Palmas, el equipo aquel maravilloso de Betancor, Martín Marrero, Tono Estevez, Castellanos Guedes, tal, ¿no? Esa cosa. Pero de repente tú te das cuenta que eso es muchísimo más, que es, claro, un paisaje, que es incluso vas a Maspalomas y es la primera vez en tu vida que ves un pecho de mujer o que ves un striptease absoluto en las dunas. Ves otros paisajes diferentes, ves otra forma de vida, ¿no? Entonces las universidades laborales para mí lo fue todo. O sea, fue una época, no sé cómo explicarte, y te quería decir otra cosa. Fue la revelación de la literatura, la revelación de los libros, la revelación de la música. En mi casa no había música, solamente. Eso quería preguntarte, porque sí, realmente como un niño llega a descubrir, bueno, a almacenar el acervo cultural que tú posees, es impresionante cómo ese amor a los libros, cómo surge, porque realmente eso en tu aldea, en tu casa... En mi casa no había ni un solo libro. Mis padres, sin querer faltarles al respeto, son analfabetos. Mi padre leía conmigo. Escribir, ¿no? Mi padre escribía muy justo, muy poquito para morirse, había estado de migrante en Suiza, y mi madre me siempre decía que había estado 3 meses en la escuela. Entonces, es decir, pero de repente yo empecé, mira, a mí la cultura o el mundo me llegó a través de los periódicos. Yo empecé a leer primero a través del deporte, porque yo leía, me gustaban mucho los periódicos deportivos, me gustaba mucho todo este mundo de todo en general, porque yo te puedo recitar así, por estas cosas raras, pues la alineación del Liceo Caixa Galicia, ¿no? De hockey, que empezaba en Huelves, José y Daniel Martinazo, Mario Rubio y Mario Agüero. Bueno, pues este tipo de cosas
me interesaba mucho. Es decir, el deporte también era para mí una escuela de cultura. Y entonces, en el As Color, que es la donde iba, había unas entrevistas de doble página de Julián de Reollo, donde de repente te entrevistaba desde al portero argentino Amadeo Carrizo hasta un actor de Hollywood vinculado con el deporte, cosas así. Claro, eso a mí me fascinaba, porque te contaban historias. Entonces yo decía, ¡jo, qué bonito es esto! Y luego empezaba a leer artículos que yo iba recortando, siempre de periódicos muy vencidos. Yo se los daban a mi madre, yo los iba recortando, iba haciendo mis pequeñas carpetas, y yo creo que fue así, ¿no? Ver que el mundo era el crimen de Mondoñedo, pero era también una entrevista estupenda con un jugador de fútbol, pero era también la historia de un marinero, pero era también un personaje rarísimo que andaba por Galicia, que entonces era muy raro, que se llamaba Álvaro Cunqueiro, ¿sabes? Entonces todo es así. Y la música me llegó, me gusta muchísimo la música, pero casi toda la música, pues me llegó también en la universidad, ¿no? De repente hay gente, claro, con mejor formación que tú, más vinculada con el rock and roll y tal, y yo me acuerdo lo que significó para mí, como te habrá pasado a ti, descubrir a Bob Dylan, aquel disco que se llamaba Deseo, descubrir, por ejemplo, a Patti Smith, Horses de Patti Smith. Claro, eso me dejaba impregnado. Y luego me he educado mucho al calor de los cantautores. Yo me sabía todo Jack. O sea, yo me decía, o sea, el Jack hasta el año que me vine aquí, hasta el 80, sí, me vine aquí en el 78, pero yo me sabía Jack desde el 79, o sea, eso, Jack, Serrat, todas esas cosas, o sea, ya ves qué loco, era un loco, pero a la vez, bueno, pues había otras cosas que me gustaban mucho, la música clásica me encantaba, bueno, no sé, pues todo, o sea, siempre me ha parecido que el mundo, fíjate, Raúl, me ha parecido que el mundo tiene sus imperfecciones, tiene tal, pero que nos ofrece tantas cosas, es decir, ha sido tan variado el abanico de sensibilidad, de creatividad, de tantas cosas que a veces la guerra, que es terrible, en el fondo es como una pequeña cosa frente a la montaña de cariño, de humanidad, de ternura, de creación, de solidaridad, de fraternidad universal. Ya sé que es terrible hablar de la guerra y no la justifico de ninguna manera, soy pacifista, soy objeto de conciencia, pero ¿sabes lo que te quiero decir? A veces magnificamos lo peor y que es más pequeño frente a las cosas que son como más... No sé si te contesto. Sí. Sí, a lo mejor, perdona si te estoy dando respuestas muy largas. No, que va perfectamente, porque es un placer escucharte. Dices, trabajé en un montón de cosas, primero en la vendimia, luego pegando carteles, en derribos, de camarero de bingo, de cajero de bingo, y mientras iba escribiendo. En un momento dado me dije, voy a darme una oportunidad. Dejé el bingo y tuve la suerte de que me contrataran en el Día Dragón. ¿Crees que hay que olvidarse un poco tanto de titulitis? El otro día lo hablábamos con Carlos Blázquez, alguien que tampoco ha tenido un título oficial de una universidad. Carlos Blázquez es el hombre que ha escrito libros sobre el agua. Evidentemente, sí. Es maravilloso. Sí. Es un experto en hidráulica renacentista. Y tiene libros estupendos, sí. Y pues eso, sin una formación académica, pues eso, hablábamos de que realmente no es la universidad la que te enseña, sino que son, pues eso, los libros que tú lees y las personas con las que tú tratas, a lo mejor, claro. ¿No? También hay que reconocer una cosa, yo efectivamente trabajé en un bingo, hice muchas cosas y tal. También tuve como un golpe de suerte muy importante, ¿no? Es decir, a mí me dieron esa oportunidad porque de repente había publicado, gracias a Lola Ester, 2 o 3 reportajes en El Día, y me dieron esa oportunidad, de repente me dice Plácido Díez Bella, oye, ¿te gustaría estar con nosotros este verano? Claro, yo era un lector voraz, a pesar de yo tenía hijos, etcétera, tenía mi primer hijo, era un lector voraz de periódicos. Bueno, ya tenía mis 2 primeros hijos, Aloma y Daniel. Y dije, hombre, pues, bueno, era como una cosa que yo no me había planteado, pero por otra parte digo, pues claro, esto es lo que quiero, ¿no? Y fue así, o sea, pero ahora sería muy difícil que a una persona, que a un chaval sin carrera y sin nada, cuando hay tanta gente que tiene carrera y no tiene trabajo, que le dijeran eso. Es muy complicado, ¿sabes? Ahora, bueno, yo he intentado que de ese golpe de suerte, maravilloso, inesperado, pero como te puedes imaginar, feliz, y lo más bonito es que de repente, yo cobraba 55.000 pesetas de la época, o sea, menos de 600 euros, y de repente termina ese verano y me dicen, oye, Antón, ¿quieres quedarte con nosotros? Y me hicieron un contrato fijo. O sea, me hicieron fijo en la empresa. Tú imagínate que ahora le dijeran a alguien, oye, que en el Heraldo después esto te hacen... Es impensable. O sea, ahora es imposible que le hagan un contrato a mí. O sea, a mí mismo no puedo. O sea, es decir, la cosa es muy complicada realmente, ¿no? Sí, pero realmente con eso de los títulos, como decíamos con Carlos Blázquez, pues eso, él decía, pues a mi hija, pues decirle, mira, hoy en día hace falta un título, hace falta una carrera universitaria, haz la más fácil que te parezca, lo que sea, y luego dedícate a lo que quieras. Sí, yo de eso sí que estoy de acuerdo.
Hay que seguir la Yo eso pasión. estoy, claro, hay que decirte, vamos a ver, o sea, una que te... Hombre, la verdad es que si tú, por ejemplo, luego vas a ser periodista, o que si luego vas a hacer, te interesa el periodismo, bueno, pues hazla de periodismo ya, ¿no? O haz carreras, digamos, que estén muy próximas, pues que te permitan aprender a escribir, que te permitan a investigar bien, una serie de cosas. Es decir, yo creo que siempre hay que ser lo más práctico posible y luego, bueno, el campo de, digamos, de intereses puede ser acomodarlo un poco. A mí el tema de las carreras ahora no me parece tan importante como estar bien formado, como saber, es decir, me refiero, hay muchas maneras de formarse. Vivimos en un mundo ahora donde todo está al alcance de la mano, donde todo está al alcance de tu esfuerzo, aprender cuesta, decir lo contrario es mentir, y entonces, bueno, tienes como muchos caminos. También tienes el camino difícil, que ahora vivimos una situación realmente crítica y donde conseguir trabajo es una cosa... Pero por otra parte, también creo... Bueno, tú tienes un periódico, tienes tu propio mundo, tal, pues también creo que, bueno, que también se pueden hacer muchas cosas un poco al margen de lo establecido. De hecho, es bueno que haya otros proyectos que no sean los institucionales, que no sean... Porque eso que, bueno, te permite... a veces yo me acuerdo siempre, y lo creo, como por ejemplo el Día de Aragón ayudaba a que el Heraldo de Aragón fuera mucho mejor periódico. Estoy convencido. La competencia, claro. Sí, la competencia, y ya no solo la competencia, es también un poco, la competencia te obliga a mejorar, a estar más en mayor tensión, en saber que si tú no estás al loro alguien te va a dar una lección. Bueno, yo aprendo todos los días, todo el rato, de los chicos más jóvenes. O sea, eso de que tú piensas que eres el mejor, que no sé qué, bueno, eso es lo más absurdo que existe. Nadie es el mejor nunca, ni falta que hace serlo, ¿sabes? Uno está en el camino y en el camino tú aprendes de un montón de gente todo el rato, tienes que mirar. Y esto no es retórica, es que lo veo todos los días, o sea, a mí me deslumbra constantemente lo bien que hace la gente las cosas, o sea, a veces también me deslumbra la gente que hace las cosas de manera chapucera y con pereza, y ahora también no se pueden hacer las cosas de manera chapucera y con pereza porque es que no podemos poner que el Zaragoza gana la Copa de la Recopa el 20 de mayo del año 95, si fue el 10, porque eso lo sabe todo el mundo. Entonces quiero decirte que, ¿sabes? Pero bueno, yo creo que estamos en un momento, hombre, no voy a decir que fascinante, pero en cierta manera sí que tiene un punto de fascinación, porque cuando tú estás muy atosigado, eres más imaginativo, trabajas más. Ahora, evidentemente, uno está muy preocupado por el futuro de nuestros hijos, claro. Claro, lo que pasa es que nos obligas y por el nuestro, y por el nuestro. De comodidad. Claro, y por el nuestro, Raúl. Por el nuestro. Sí, totalmente. ¿Cómo trasladas esa saudade portuguesa, esa nostalgia, esa melancolía, esa morriña gallega, ese sentimiento a tus escritos? Porque están impregnados de ese barroquismo, ¿no? Bueno, yo creo que el estilo es una conquista, ¿no? Entonces, es decir, el estilo lo vas conquistando paso a paso. Yo he empezado siendo un poquito barroco, porque supongo por mi formación, supongo que sigo siendo barroco, pero yo a veces veo los primeros artículos que publicaba y los que publico ahora, y a veces tengo la sensación de que me he ido despojando de hojarasca, ¿no? Porque buscas otras cosas, buscas la claridad, buscas que la frase sea menos retórica, buscas contar más cosas, yo qué sé, no sé lo que buscas. Pero, bueno, hombre, uno no puede dejar de ser melancólico, de tener saudade, pero bueno, yo creo que en Aragón también he aprendido que, bueno, pues que en Aragón hay otras cosas. Aquí en Aragón está el Cierzo, aquí en Aragón está, como tú has dicho, el llano, en Aragón está la montaña, en Aragón está una cierta forma de ser del aragonés, y bueno, yo he intentado, supongo que de manera muy sencilla, abarcarlo, abrazarlo eso y asumirlo en la medida que he podido, ¿no? He intentado también nunca dejar de ser yo mismo, y bueno, pues la verdad es que me he entregado a lo que ha sido mi trabajo con mucho entusiasmo, con mucha pasión, y además creo que sin complejos. Yo no creo que Aragón sea menor que más pequeña que sea menos importante que Cataluña o que Galicia, o sea, yo creo que sí, ha sido el lugar que me ha acogido, he intentado corresponder, y luego lo que sí es verdad es que me han encantado muchas cosas de Aragón, me ha encantado, bueno, ya lo sabes, o sea, los paisajes, la gente, la historia, la memoria, bueno, sabes, entonces, bueno, supongo, alguien me dijo cuando escribí un libro que se llamaba El testamento de amor de Patricio Julve, me dijo alguien, Antón, has traído el mar a Aragón.
me pareció una frase, bueno, lo digo sin vanidad, muy bonita, que me hace muchísima ilusión. No sé si es verdad, pero claro, ese texto que sucedía en el maestrazgo efectivamente estaba impregnado de mar y de melancolía, claro. Y llegó Mariano Gistain, nuestro amigo Mariano, y te montó un blog. ¿Eso qué ha sido? ¿Un acierto o un error casi? No, ha sido un acierto estupendo. Mariano Gistain es una persona que yo quiero mucho, que yo admiro mucho, creo que es de los grandes personajes que ha dado el periodismo en el último cuarto de siglo aquí en Aragón. Me parece un personaje, me parece el hombre que sería un poco nuestro Umbral y nuestro Gómez de la Serna. Si pudiese fundir un poco alquímicamente eso, yo creo que ese sería Mariano Gistain. Y era un hombre, además, curiosamente, que ahora parece que Mariano ha sido uno de los pioneros de todo el mundo informático, tremendo, ha sido una persona que ha creído en esto, que lo ha visto, ha sido un visionario que yo tengo la sensación de que se queda un poco fuera, ¿no? Eso también demuestra un poco el fracaso de algunas cosas en la comunidad. Pero a lo que me preguntas, me creó el blog en el año 2004 en Albarracín, y yo creo que el blog ha sido, bueno, determinante en mi vida, ¿no? Yo lo he vivido con ansiedad, lo he vivido con pasión, lo he vivido con intensidad. Ahí creo que he hecho, no quiero ni pensarlo, pero piensa en 10 años más de, multiplícalo, eso sale como unos 3.650 artículos, creo que hay muchos más. Yo calculé un día y me salían como 8.000. Y luego pues han pasado por el blog pues unos 10 millones de visitas. Bueno, son cifras, pero sobre todo lo importante es que me ha permitido, bueno, pues muchas cosas, contar más historias, hablar de mucha gente, hacer entrevistas más largas, hacer de editor, publicar fotos, bueno, no sé. Realmente tú entras en el blog y ves que hay tantas cosas, y eso que ahora lo tengo quizá un pelín más desatendido porque también he sucumbido a la fascinación inmediata de Facebook, ¿no? Pero bueno, yo estoy encantado del blog, no me arrepiento de nada, o sea, bueno, me arrepiento a lo mejor siempre. Es que arrepentirse ya no tiene sentido. No. O sea, o sea, ¿de qué te vas a arrepentir? Pues, uno hace lo que hace y... Claro. ¿Sabes de lo que me arrepiento de verdad? De no haber vivido, por ejemplo, 2 o 3 años en Inglaterra, en Estados Unidos y en Francia. O sea, eso me hubiera gustado, ¿sabes? Ese tipo de cosas, bueno, eso me hubiera hecho feliz. O sea, pero yo he sido feliz igual. O sea, es una persona que ha tenido una vida, pues hombre, modesta, pero muy intensa, muy variada, he conocido muchísima gente. Me sigue entusiasmando la ciudad, me sigue entusiasmando Teruel, Huesca, pasear, tener amigos, no sé, las pequeñas cosas de cada día. Entonces, quiero decirte, ¿para qué me voy a arrepentir? Si no tiene sentido. O sea, hay gente que me dice, ¿pero no te arrepientes de haber venido a Aragón? Digo, pues no. Además, cuando me vine a Aragón me acababan de llamar para decirme que tenía una beca en Santiago. Santiago ha sido una de las ciudades sueño de mi vida, ¿no? Pero digo, ¿para qué? Es que no tiene sentido. Es decir, lo que no puede variar, ¿para qué lo vas a variar? Soy así aunque soy gallego, pero es que soy así un poco así, sí, más o menos. Adaptable. Dices, referencia a esto de internet y los blogs y demás. Vivo deprisa, con ansiedad. Y estoy en peligro como otros de convertirme en un zoquete porque la sobreinformación crea una especie de sujeto esquizofrénico. Ese que quiere saberlo todo y acaba no sabiendo nada. Y cada día que pasa noto más síndromes de esa enfermedad. ¿Qué podemos hacer para combatir esa enfermedad? Porque yo he sufrido también aparte de eso. Sí. Estás en Facebook, en Twitter, estás en el blog, el periódico, etcétera. Pues fíjate, yo ahora, ves, de eso sí que me arrepiento un poco. Es decir, ahora creo que claro, ya estás metido en esa vorágine y entonces llega un momento que dices tú, bueno, tengo que parar. Sí, no, y tengo que parar por una razón. Porque de eso se resiente tu trabajo, de eso se resienten tus textos, de eso se resiente tu profundidad a la hora de tocar los temas. Entonces de repente te metes en esa especie de prisa de que también pasa un poco esto, ya no por narcisismo, que también tenemos una parte de exhibicionismo y narcisismo, sino que te das cuenta de que quieres contar tantas cosas, hay tanto que contar. Nos parece que tenemos un instrumento que es tan poderoso y que nos puede servir también como casi de lanzallamas de amor, ¿no? Y de lanzallamas de información, que es eso lo que pasa, porque realmente yo no es por vanidad, a mí me da igual, o sea, a ver, entiéndeme, soy vanidoso como todo el mundo, soy lo que quieras, arrogante como todo el mundo, pero sabes, es que es como muy estimulante, el mundo es tan estimulante, pasan tantas cosas todo el rato. A mí me gustaría estar en Arco ahora,
Me encantaría, no estar por lo que sea. Me gustaría estar en tantos sitios, Pero ¿no? lo has puesto en Facebook algo. Sí, yo lo he puesto. Sí, pero me entiendes, ¿no? O sea, dices, sí. Disfruto tanto, o sea, por ejemplo, voy a Arco y me vuelvo loco. Me voy a ver, o sea, porque me gusta tanto las cosas, o sea, no he perdido esa curiosidad de niño por aprender, o sea, me siento tan paleto que todo me interesa constantemente. Necesitaríamos muchas vidas. Sí, es verdad, pero no sé cómo decirte. Entonces, claro, pero sí, corremos este peligro. A veces hay que contenerse, a veces hay que parar, a veces hay que decir, porque ¿sabes lo que ocurre? Que de repente hay una mecánica, una especie de un juego automático, eso que dicen, el Barcelona tiene el juego interiorizado y automatizado, ¿no? Entonces nosotros cuando vivimos tan deprisa también tenemos un montón de cosas muy automatizadas. ¿Y qué ocurre? Bueno, pues que eres más frívolo, que eres menos profundo, que eres menos intenso, que eres menos poético, que cuentas peor las cosas, que las investigas peor y que te vale un poco, como tienes la urgencia de la inmediatez, que lo haces todo un poco peor. Y luego dices tú, cada vez que escribes en internet, por ejemplo, dices tú, es que esto queda para siempre. Y lo que nunca debe quedar para siempre es algo que has hecho mal. Es decir, ¿por qué? Lo que tienes que hacer es no hacerlo mal nunca, hacerlo lo mejor posible y tener la sensación de que cada día debes hacerlo mejor. Y además saborearlo. O sea, bueno, eso por supuesto, eso está claro. Esa rapidez, esa urgencia. ¿No? Ese placer de escribir las cosas bien, de repasar las frases, de decir, ostras, este tipo que me decía aquí, mira que... O sea, eso es maravilloso todavía. Hablábamos antes de comenzar el programa de que eres una persona muy comedida, muy pacífica, muy tolerante, muy abierta, como que digamos que casas en todos los ambientes, entre todo tipo de personas, como que en política te mueves entre dos aguas, o mejor que te mueves entre dos aguas, sino simplemente que tú tienes muy claro tu mundo, del mundo de la cultura, y que no te dejas llevar por odios, por iras, por golpes de agresividad, de rabia instantánea. ¿Eso ha podido ser también un factor de tu éxito? ¿Ser una persona que como que cae bien en todos los ambientes? No, yo creo que, por ejemplo, en política yo no soy amigo de casi nadie. Es decir, te voy a decir dos datos. Hace muchos años, cuando era amigo mío, y bueno, seguimos teniendo una relación cordial, esto no tiene ninguna importancia, pero te lo cuento. Una persona muy importante de socialista me propuso como 2 veces como hijo adoptivo de la ciudad. O hijo predilecto, no me acuerdo lo que tendría que ser yo, adoptivo, ¿no? Otra persona de otra afiliación también de izquierda es lo mismo. No ha salido nunca, es decir, no ha salido nunca. Luego además pasa una cosa conmigo, hay gente que dice que yo soy de la CHA, y hay gente que dice que yo soy del PSOE. Ya. Creo que no dicen que soy del PP, porque últimamente le he pegado un poquito a Mariano Rajoy. Yo creo que no, yo intento ser una persona, es decir, vamos a ver, hay una cosa fundamental, yo creo mucho en la convivencia, yo creo mucho en la democracia, yo creo mucho en el respeto a la gente, aunque de vez en cuando tengo que estar en mi sitio y tengo que decir, un periodista tiene que ser más o menos crítico y tal. También soy conciliador, efectivamente, pero quiero decirte que yo nunca he sido insincero. Hay mucha gente que dice que yo soy un auténtico kamikaze. O sea, mucha gente me lo dice, siempre te estás suicidando, me lo dicen. No sé, yo lo que intento ser es lo más coherente posible con mí mismo. Luego mi carácter no es un carácter, digamos, agresivo, porque yo si digo que tú eres un sinvergüenza, un canalla y un no sé qué, pues que no duermo por la noche. No duermo, entonces digo... Y luego además a veces pregunto, es decir, imagínate lo que podemos decir ahora de Granados, lo que podemos decir el caso Gürtel o de otras cosas, o del ERE de Andalucía. Dice, pero claro, eso a veces lo tienes que decir, evidentemente... Pero claro, yo porque no sé cómo decirte, pero tienes que decirlo con elegancia de vida, con la formulación. Y a veces decir las cosas bien no es fácil. No es fácil en el sentido, es fácil decir, insultar a todo el mundo, pero a veces lo más importante es que cuando tú denuncies, los argumentos estén bien claros. Es decir, el enojado por sí, el que odia porque sí, a mí no me gusta nada. Además, tú que te manejas en las redes lo ves. El mundo está lleno de odiadores gratuitos. Yo no puedo odiar a nadie porque no piense como yo. Es que si yo de alguien porque no piense como yo, es que yo estoy incumpliendo la labor fundamental, es decir, que es el rasgo de inteligencia, de humanidad y sensibilidad. Es decir, yo puedo no estar de acuerdo contigo y decírtelo, pero yo no tengo por qué odiar a nadie. ¿Por qué voy a odiar? Me parece el sentimiento más absurdo. Yo no he escrito nunca en ningún sitio contra nadie enmascarado. No, es que
Me parece absurdo. Ya sé que a lo mejor mi manera de ver el mundo no le daría chispa a la vida, pero yo lo gratuito, el odio gratuito, me parece horrible. O sea, no pierdo un segundo de mi vida acumulando odio contra nadie. Es que es absurdo. O sea, entiéndelo. O sea, pero es que no... Pero no porque sea un blandengue o porque sea un moños, es que me parece que no lleva a ningún sitio. Yo puedo tener una discusión intelectual contigo. Tú me dices a mí, por ejemplo, ahora que yo qué sé, que tú estás a favor de la intervención de Rusia en Ucrania, por ejemplo. Yo te puedo decir, no, me parece un disparate, y te lo puedo decir, lo podemos hablar y discutir y levantar la voz, pero yo voy a decir que tú eres un cafre, que no sé qué, que tú... Digo, no, hombre, no, es que vamos a ver, el ser humano, si tiene algo, es el discurso, la palabra, la dialéctica. Nos podemos... Yo no voy a soltar un puñetazo porque tú digas, ¿me entiendes? No. Pero vamos, de todas maneras a cada uno siempre lo ve la gente como quiere, ¿sabes? Siempre lo ve como quiere. O sea, yo soy conciliador, soy efectivamente afectuoso y no soy de las personas que más... Bueno, no soy ese, pero también tengo mi manera de ver las cosas. O sea, yo te podría mandar unos cuantos artículos de gente... Sí, tienes tu opinión y tu Bueno, hace poco recibí un artículo muy curioso a raíz de un artículo exhibido en Navidades de un señor que no firmaba y decía, esperaba que usted en Navidad parase de meterse con Mariano Rajoy y con el Partido Popular. Y me da una carta y digo, vamos a ver, yo no tengo nada personal contra Mariano Rajoy. Yo lo que digo de Mariano Rajoy, que además por algunas de las cosas me cae simpático, es que yo creo que está cometiendo un gran error porque ha llevado el país a un lugar que no debería llevarlo. No digo que no haya responsabilidades de los socialistas anteriores, no digo lo que usted quiera, pero él está tomando, es decir, está faltando a nada más. O sea, pero entiéndeme, o sea, yo ni le mandaría un coche para que arrollase yo ya tengo digamos una cosa aquí que no le voto y ya está. Y lo puedo pasar lo mismo con Rubalcaba y puedo pasar lo mismo con Cayo Lara. O sea, es decir, tengo esa facultad y luego tengo la facultad dialéctica de expresar que creo que se equivoca, nada más. No sé si te parece. No, perfectamente, sí. Por favor. No, tranquilo. Borradores. Es un gran programa que todos yo creo que echamos de menos, ¿no? Donde diste oportunidad a mucha gente de ser conocida y que de repente desapareció de la escena, ¿no? Hoy voy a cambiar. Borradores? Bueno, Borradores para mí de entrada era televisión pública. Yo creo en la televisión pública. No sé si creo en la televisión pública de Guiñote, no sé si creo en la televisión pública de otras cosas, pero creo en una televisión pública que esté pensada para los ciudadanos, no solo para la gente de los pueblos, que tiene que tener su cosa, pero hay que recordar que en las ciudades de Aragón viven más de casi 1 millón de habitantes. Eso hay que tenerlo en cuenta, lo primero. Hay que tener en cuenta que Zaragoza son 700.000 habitantes. Hay que tener en cuenta que somos... O sea, yo creo en eso, primero. Y Borradores era una especie de... no sé, de inventario de lo que estaba pasando, de muchas cosas que estaban pasando. No estaban todas, porque yo haría un programa cultural todos los días, te lo digo de verdad, y ni me cansaría, ni creo que nos faltarían temas, eso seguro. Y bueno, y fueron, 5 años y medio maravillosos de trabajo con un equipo estupendo. He de reconocer que Televisión me dejó trabajar, no hubo ningún problema, nunca me dijeron lleva tal o sea, nada más. Es decir, y yo intenté ser lo más ecuánime posible, lo más participativo, y hicimos cosas muy bonitas que las hizo la tele, lógicamente. Joder, mucha gente que empezaba a cantar y a tocar y a actuar, le hicimos su primer videoclip, 2 videoclips, con un buen sonido, con un equipo tal. Bueno, para mí fue una experiencia maravillosa. Solo te digo una cosa y no es vanidad. Mi realizadora me decía una cosa muy bonita que me emociona, pero no sino para que veas el espíritu del programa. Dice, para nosotras cada programa era un máster. ¿Sabes? Entiéndeme, es decir, ¿qué quería decir? Bueno, pues que estábamos siempre ahí trabajando, pensando cosas, buscando temas y trabajábamos con mucha libertad. Se ha terminado, pues quiero decir, ahora hay otro programa, yo lo respeto, ya está. No quiero, ¿sabes? Parece que yo soy un rencoroso y no soy un rencoroso, ya está. O sea, fuiste muy educado cuando te fuiste. Hubiera estado, sinceramente, creo que era un programa para ser apoyado por la cadena, para haberlo protegido la cadena, porque era un programa para muchos años. Era de esos programas que estaban pensados para durar mucho tiempo en pantalla, ¿sabes? Además era un programa que atendía a muchos sectores, no solo, ¿sabes? Pero bueno,
quien manda, pues ya está, quien manda es, pues, es decir, yo no soy gestor, o sea, ellos sabrían lo que han hecho y bueno, pues a lo mejor yo no les gustaba, no era simpático, no era guapo, no soy guapo, evidentemente, lo que fuera, ya está, no. Y por otra parte, pues bueno, hombre, creo que, bueno, pues que sabes que los programas tienen una vida, está tenido 280 programas y bueno, pues yo estoy feliz. Y luego, sobre todo, me encanta la tele. Es que me gusta mucho la tele. Me gusta la tele porque me gustan los seres humanos, me gusta la tele porque creo que es un instrumento muy importante y me gusta la tele por una cosa muy, muy curiosa que te voy a decir. La tele se hace en equipo, sobre todo la tele pública. Entonces, a mí me encantaba trabajar con los editores, me encantaba trabajar con los operadores de cámara, me encantaba trabajar con la gente que estaba ahí en la tele. O sea, yo he sido feliz con eso, todo eso, eso me encantaba. Es decir, no era Antón Castro, era mucha gente. ¿Sabes? Mucha gente. Antón Castro ponía la cara, Antón Castro podía cometer errores entrevistando, pero tú sabes lo feliz que yo era viendo todo. Y luego has estado en ese programa. Yo creo que había un clima especial de cariño y de respeto hacia la gente. Y eso yo creo, no digo que no lo haya en otros programas, que por supuesto lo hay, grandes profesionales, pero era un programa que tenía algo especial y que yo creo que defendía, digamos, mucho la proyección nacional e internacional de Aragón. Y la prueba real, bueno, es visto lo que pasa con el programa, es decir, y en ese programa ha estado desde Zubin Mehta. Bueno, Zubin Mehta, te cuento un detalle, no es vanidad, o sea, de repente le estaban grabando a Zubin Mehta. Y entonces estaban grabando a la vez, digamos, otro para una cosa que venía a grabar, dice, por favor, dejen de grabar y dejen de hacer ruido, que quiero oír lo que me están preguntando y quiero contestar seriamente. O Montserrat Caballé, 45 minutos nos dedicó. Jane Birkin dice, si me muero mañana, esta es la primera vez en España que me entrevistan durante 40 minutos. Cosas así que hemos hecho. Y que es un material que tiene ahí Aragón Televisión para siempre, si quiere, ¿no? Sí, por suerte. ¿Sabes? Hay una, vamos terminando ya. Sí, no, tranquilo, tú sabes. ¿Terminamos a las 9? Sí, más o menos. Hay una especie como de generación que conformáis, pues comentábamos antes, Mariano Gestaín, tú, Félix Romeo, por desgracia fallecido, Miguel Mena, que seguís reuniéndoos, que os juntáis, que sois una especie de compañón, de compañeros, de camaradas, no sé, ¿qué tenéis? ¿Qué es lo que habéis vivido para mantener esa unión que a lo mejor parece que falta en los escritores actuales, o lo creo yo, ¿no? Que nos falta, que somos más individualistas o que... Bueno, pues yo creo que no tenemos nada especial que no tengas tú seguro con tus amigos. Lo único que tenemos, yo creo, es que nos interesa a todo el mundo. Es decir, tenemos entre nosotros un cariño muy bueno, que es un cariño que se extiende a cuestiones familiares, a muchas cosas. Tenemos de entrada que somos una idea de la fraternidad, una idea de la convivencia, una idea de que nos respetamos a todo el mundo, una idea de que no tenemos la sensación de que compitamos. ¿Sabes? Yo no tengo la sensación de que compita contigo, ni con Miguel Mena, ni con nadie. O sea, estamos ahí y compartimos las cosas. Y básicamente yo creo que son ese tipo de cosas, que hay como mucho cariño, que hay un amor a muchos no somos de aquí siquiera y de repente queremos mucho a este lugar, a esta ciudad, a este territorio que es Aragón. Yo creo que lo que hay es básicamente eso, hay camaradería, hay respeto, hay una cosa normal. También tengo que decir una cosa, yo no veo, o sea, no hablamos mucho de literatura, ni hablamos de cosas, no reímos, o sea, hablamos, es decir, o sea, mira, ahora acabo de venir de un programa que hacemos con Miguel Mena que se llama Somos, dentro del Vivir Aragón, y hablamos siempre de gente que nos gusta. Lo que menos hacemos es hablar de nosotros, porque en el fondo es una cosa, en fin, yo estoy hablando tanto de nosotros, ahora de mí, ¿no? Pero yo creo que lo que nos gusta son los seres humanos, las cosas que hacen, la creación, lo que te emociona. Realmente lo más bonito en el mundo es participar o sea, si tú has escrito un libro y yo lo leo y digo, joder, qué bonito, cómo me gusta, pues es lo que nos pasa, o sea, realmente. Y somos gente que nos hemos ido ahí formando en distintos medios y que lo que hacemos es empujar un poco a nosotros, pero a mucha más gente. O sea, tú ves a Miguel Mena, pues, claro, lo que hace Miguel Mena en esta ciudad, en esta comunidad, es espectacular. Es decir, su programa, su cariño, las gentes que lleva, es decir, esa manera de ver las cosas, digo, yo me saco el sombrero. Lo digo de corazón, no es porque sea mi amigo, es porque es un profesional como la copa de un pino. Lo que hace Luis Alegre, hay gente que detesta a Luis Alegre, no sé por qué. Digo, pues si Luis Alegre lo que hace es una embajada de cariño a un montón de frentes, o sea, es un señor que hace un barrido de afectos
y que eso lo único que hace es repercutir en la ciudad, en los cineastas que vienen, en los escritores que vienen, en los actores, en miles de, o sea, gente inofensiva, te lo digo de verdad. Sí. O sea, entiéndeme que no es que somos ángeles, no es eso. No, pero me sorprende porque realmente es eso, es que el mundo de la cultura parece que siempre hay envidias, celos, apuñalamientos, y destacáis por eso precisamente, porque al revés, lo que dais es empuje a los demás, ¿no? Bueno, hombre, yo me siento muy interesante. Bueno, a mí lo que más me gustaba en el programa era ver la gente joven que hacía cosas, escuchar a los nuevos músicos, que yo los escuchaba yendo para casa y volviendo, me pasaban cosas muy curiosas, me decían, oye, que te sabes la canción mejor que yo. Digo, hombre, no, te he escuchado, tampoco hay que exagerar, ¿no? Pero claro, es que la vida es eso, es decir, la vida es que te guste Saramago, evidentemente, que te guste Tom Waits, que evidentemente, que te guste Luciano Berio, pero también que puedes escuchar al chavalito de aquí, que puedes escuchar a Vegetal Jan, que puedes escuchar a, no sé, a Bigot, o que te vuelva loco Amaral, pues todo es así. O sea, no sé cómo decirte, yo sé que cada uno luego no llega a todo y tiene que hacer, bueno, pues su selección, la vida es seleccionar, ¿no? Pero bueno, yo lo llevo eso sin ninguna frustración y tengo la sensación de que Miguel Mena, Luis Alegre, Mariano Gistá y muchísima más gente, Félix Romeo, ¿qué te voy a decir de Félix Romeo? Es que Félix Romeo era, lo dijo alguien, lo digo, la frase es de José María Serrano, dice que tenía entusiasmo personalizado. Porque un día se cruzaba contigo y tú le decías, mira Félix, estoy escribiendo un libro de reflexión, si no sé qué, patatín, patatán, te lo volvías a encontrar 6 meses después y te decía, oye Raúl, pero aquel libro en el que estabas trabajando, aquello que habías contado, aquella historia de amor, ¿cómo va? Que no sé nada. Él se acordaba. Ese era Félix Romeo. Y Félix Romeo era un tipo que, hombre, en fin, no, a veces también cuando tú estás tan con la mente tan abierta llega un momento que también te vuelves loco porque tienes que tener una memoria muy prodigiosa para acordarte de todo. Pero bueno, en fin, la vida, cada uno tiene la forma de percibir la vida. Hay otra gente que solo se centra en sí mismo, lo hace muy bien, tiene una repercusión enorme y está haciendo un bien enorme a la sociedad. Eso también hay que reconocerlo. Y yo lo reconozco, vamos, desde luego. Bueno, por desgracia el tiempo en televisión está medido. Teníamos para hablar muchos temas. Bueno, no te preocupes. Tu familia, que tienes 5 hijos, combinar esa creatividad con la familia, amigos, familia, la belleza como epicentro de tu obra, ¿no? La bicicleta, la cultura, la poesía, el microcuento, la fotografía, que eres un apasionado de la fotografía también, en fin, del suplemento de artes y letras que diriges, los encuentros literarios en Albarracín, bueno, un sinfín de temas, ¿no? Que te darían para 2 o 3 programas por lo menos. No, pero bueno, ha sido un placer. Pero bueno, el placer ha sido mío, Antón, de verdad, porque además tenía muchas ganas de tenerte y estaba esperando el momento de poder hacerlo. Bueno, pues nada, muy agradecido, muchísimas gracias, espero, me encanta el título del programa. Pero siempre ha sido, era un personaje estupendo. Germán Gess, creo que es el primer escritor del que yo escribo en el Día de Aragón. Fíjate tú. Madre mía. En el año 87. Y Siddhartha y el lobo estepario, sí, pues. Y Demian. Sí, sí. Bueno, pues vamos a terminar como siempre con una pequeña lectura. En esta ocasión, Cabaret Místico de Jodorowsky, que supongo que muchos conoceréis, que tiene una serie de chanzas y de historias iniciáticas, ¿no? Que llevan a analizar al ser humano sin sus máscaras, que es algo muy interesante. Yo creo que ver al ser humano lleno de sus miedos, de sus vergüenzas, de sus vicios o de sus inseguridades y carencias. Encerrados en nosotros mismos, no nos damos cuenta de que somos los causantes de nuestros problemas. Nos comportamos como parásitos del mundo, siempre pidiendo y nunca dando, con la actitud del cínico satisfecho, hasta que de pronto el mundo nos rechaza. Nuestros planes se desmoronan y culpamos de tales fracasos a la mala suerte. No se puede vivir devorando frutos ajenos sin sembrar nunca. Muchas gracias, queridos amigos, y hasta el próximo programa.